Bueno, el tema que nos ocupa hoy es medio complicado. Creo que va a ser bastante difícil que yo lo trate porque tengo la idea, pero no sé si tengo la capacidad para desarrollarlo. En fin, vamos a intentarlo. Y claro, mis pensamientos posiblemente estén más desarrollados que mis capacidades. Increíble, ¿no? Pero yo le confieso porque la verdad que estamos trabajando en esto. Resulta que tenemos siempre el motivo fundamental que es el continente. Y tenemos que averiguar qué es lo que pasa en el continente si queremos resolver los problemas de nuestros países. Nuestros países ya nos hemos debido aprender que individualmente va a ser muy difícil salir del problema. Problema económico, social, político, en fin, todos los problemas que todos los conocen. Entonces, por eso yo he imaginado que la única manera de ser por conocimiento, por haber leído, por haberme ilustrado, que lo único importante sería que saliéramos todos juntos. O sea, que nos uniésemos, que acordáramos, en fin, todas esas cosas que ya hemos hablado hasta el cansancio. Pero cada día que va sucediendo el tiempo, vamos aprendiendo nuevas cosas, porque en la búsqueda de ideas, esa es la verdad, pues se dice, bueno, muy bien, este continente, ¿qué es este continente? Y claro, acá hay 4 culturas que se han disputado los últimos 500 o 600 años, 500 y pico de años, el predominio del continente. Y no lo habíamos pensado, por lo menos yo no he oído. Debe haber, sí, seguramente. Pero está la cultura originaria, o sea, los pueblos originarios, que son los que vivieron, nacieron acá. Culturas muy desarrolladas en partes, a pesar de que ya en el tiempo de la conquista ya estaban en decadencia, pero, en fin, estaban funcionando, eran las culturas originarias, que estaban no estaban muy bien distribuidas, estaban centralizadas en el centro, en las zonas cálidas del continente. En las partes frías pues había poca vida, poco desarrollo había habido. Pero eran las ancestrales, las dueñas de lo que después se llamó América. Después, los españoles, un italiano, se llevó por delante del continente y vino el descubrimiento. Y a partir del descubrimiento vino la conquista. Y tuvieron 300 años dominando plenamente todo, la hispanidad, los españoles, la hispanidad, la cultura hispana, produjo grandes desarrollos, pues quiso copiar todo lo que había en Europa, lo quiso trasladar aquí, la voracidad, por supuesto, llevarse el oro para seguir las expediciones a la conquista del Santo Sepulcro, todas esas cosas de las cruzadas, en fin, todo eso pues, todo el mundo lo sabe, eso que hubo dilapidado la enorme fortuna que se robaron de acá. Segunda cultura. Tercera cultura, la anglosajona, que se encarrila detrás de los hispanos. Cuando se vieron el filón que tenían los españoles, pues los ingleses se volvieron locos. O sea, la verdad habían derrotado a Napoleón, en fin, eran los dueños del mundo, pero España fue la que dio la cabeza, dio el batacazo. Y entonces los ingleses pues inventaron la piratería, inventaron las invasiones, en fin, estaban locos los ingleses, todos los sajones. Y al final se quedaron con la mitad del continente. O sea, la historia la conoce todo el mundo, ¿no? Yo no voy a desarrollar la historia. Tercera cultura. O sea, y esa cultura anglosajona fue la que ha predominado por los últimos 200 años. O sea, fue la que le pegó el manotazo a los españoles, a la cultura hispana, le pegó el manotazo, ellos vinieron por lo que querían, por la posesión del territorio y su riqueza. Y desarrollaron su cultura, desarrollaron sus industrias, desarrollaron sus mercados, en fin. Ellos hicieron su mundo y nos dividieron el continente.
nosotros ya hemos venido hablando. ¿Qué vamos a agregarle? Ya está todo explicado. Pero ahora hay una nueva disputa del continente, la cuarta cultura. Los chinos quieren meterse acá. O sea, la gente de Confucio, la gente de Lao Tse, la gente diferente, pues descubrieron que acá sigue siendo todavía el manantial del mundo. O sea, acá están las más grandes riquezas y está aparentemente todo despoblado y con grandes extensiones subérrimas. Entonces los chinos, pues, primero se desprendieron de Estados Unidos. Primero los usaron, se enriquecieron, se desarrollaron tecnológicamente, se convirtieron en la fábrica del mundo y ahora, pues, van por la conquista. Pero con otra metodología. Ellos tienen otro sistema, ellos tienen otra mentalidad. El oriental, pues, los japoneses no lo pudieron hacer, o no tuvieron la idea, o no sé. Lo pudieron haber hecho los japoneses antes que los chinos. Pero los japoneses se complementaron con industrializarse y vender, y nada más se quedaron en sus islas. Pero los chinos, pues, saltaron, porque los chinos, pues, se avivaron que había grandes riquezas. Y estamos en la cuarta disputa del continente. Entonces, es un tema hermosísimo. Podemos desarrollarlo y vamos a ver, vamos a intentarlo. Claro, este descubrimiento no acaba de sorprendernos porque no lo teníamos previsto, o sea, una visión diferente de la realidad. Y claro, la disputa pues ahora es diferente a todas las que hubo antes, porque antes era sangre y fuego. O sea, que el más poderoso pues iba tomando posicionamiento, después entró a traer el poder financiero, entonces empezó a ocuparse, empezó a ocupar territorio, a cambiar papeles por el oro, empezó en fin, a usar la diplomacia, a usar la comunicación. O sea, el anglosajón fue muy hábil para manejar el predominio sobre España. O sea, nos envolvió, nos dividió. O sea, previsto los ingleses muy hábiles, dijeron, bueno, esto es todo. Cuando salió Bolívar, que quería hacer una sola nación, le dijeron, no, una nación no, nosotros vamos a diseñar la independencia. Entonces, los ingleses nos diseñaron la independencia y nos mandaron los libertadores, lo financiaron, le pusieron las armas, en fin, hicieron toda la logística de la guerra de la independencia. Y eso no nos han contado así como tan cruda como nosotros a calzón quitado lo comentamos. Tal vez no sea correcto, quién sabe, pero después lo averiguamos. Entonces, se transformó el mundo, se transformó, acá se generó una potencia enorme, guerrera, porque la ambición pues despertó, le fue bien. La primera parada de pararles el carro a los europeos la hizo Monroe en 1823, asentó el presidente, le dijo, acá estamos nosotros, a ver, anímense, y se pararon en Europa. Y entonces desde ahí empezaron a Estados Unidos. Y lo transformaron este país, acá donde estamos nosotros ahora, en una potencia mundial en todos los órdenes. Pero bueno, ahora aparece una cuarta cultura a disputarles el territorio y la riqueza, con nosotros adentro. Y entonces ahí está la cosa complicada. Ni yo te puedo decir qué es lo que va a pasar. O sea, estamos en peligro porque los chinos vienen aparentemente en son de paz, pero el chino nunca se ha integrado a Occidente. No sé si conoces un poco de historia, desde Gengis Khan y desde la invasión de los hunos y en fin, y todas las veces que han querido avanzar sobre Occidente, los chinos han sido rechazados, han tenido que volver a sus territorios. Y acá pues han llegado los chinos, pero no se han integrado, el chino no se integra. El
chino no se integra con la cultura latina. Ellos culturalmente tienen su historia, su cultura, prácticamente desconocida. No les ha interesado que nosotros conozcamos su idiosincrasia. Ellos tienen su comida, en fin. Ellos tienen su mundo. O sea, el chino no es una persona que se ha integrado a la familia, como se integró incluso África. Los africanos se integraron acá. Llegaron acá, los trajeron como sea, o como fuere, y se integraron, en fin. La muestra más cabal está aquí, que ves morenos completos, morenos africanos puros, casados con mujeres y tienen hijos mezclados, o sea, en lo mismo Brasil está la mezcla de razas, en fin, se han integrado. África. La India no ha aparecido mucho acá, los japoneses han venido, o sea, los orientales, no se han integrado, o sea, en muy poca gente, muy pocos orientales, muy pocos asiáticos que realmente se han podido integrar con la cultura occidental. Ahora bien, ahora vienen ya por la posesión de comida y de riqueza, minerales y de todo, y de mercado. Entonces, ¿qué se plantea ahora? Y los teóricos, todo el mundo opina diferente. Es muy difícil decir, vienen por esto, van a una guerra, no sé. O sea, no podemos predecir porque entre las guerras están las pasiones de los que gobiernan y la ignorancia o la incapacidad o la capacidad o en fin, a qué intereses obedecen, quiénes mandan, quién realmente tiene el potencial que domina el mundo, no lo sabemos. Entonces todo esto yo quería comentarlo contigo porque no deja de ser para nosotros, por lo menos para mí, un encuentro de algo que yo no lo tenía previsto. O sea, estamos hablando de 4 culturas. Hasta ahora yo ni se me había ocurrido eso. Sí, habíamos hablado de esto, pero que 4 culturas sucesivamente en la historia escalonadas vinieron por lo mismo y nadie viene a traer nada. ¿Cómo? Nadie viene a traer nada, al contrario, a llevarse lo que puedan de la forma que sea. Entonces nos obliga a que conversemos entre nosotros, digamos, bueno, nosotros mientras tanto, ¿qué pasó con nosotros? Porque ya ellos ya lo tenemos ahora descubierto, ellos están ya evidenciados. ¿Y nosotros? O sea, nosotros somos una mezcla de hispanos, nativos, y en fin, y ahí termina la cosa. Nos hemos integrado, pues, otros países de Europa que tienen más o menos la misma relación con España, franceses, alemanes, pero la gran mayoría son latinos, o sea, italianos, españoles e italianos. O sea, la misma cultura. La cultura del Renacimiento, la cultura de fin. Roma y Grecia, Roma y demás. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Y estamos especulando, estamos viendo qué hacen los gobiernos. Pero mientras tanto nosotros, los latinoamericanos, que no tenemos esta visión, ni tenemos analistas que nos hayan hablado de esto, a mí me gustaría. Yo, por ejemplo, vengo siguiendo hace tiempo a Marcelo Gullo, que es un intelectual argentino. Muy buenos estudios tiene, pero yo no lo he oído hablar de esto, a Gullo, que para mí es uno de los hombres en Latinoamérica más desarrollados mentalmente. A mí me gustaría hablar con Gullo porque él sí tiene muchísimas capacidades para desarrollar este tema. A lo mejor no le interesa también. Entonces yo quería conversar con ustedes porque a mí me parece que esto es una novedad, un encuentro. Y si ustedes participaran, pero no para meterse a resolver nada, sino para ver qué podemos hacer nosotros, que eso es lo que importa. Si políticamente a nosotros, con el advenimiento de los chinos, nos va a dar la independencia económica que requerimos, necesitamos o que sería muy útil para nosotros. Si vamos a poder nosotros recuperar lo que hemos perdido. Eso es lo que nos importa y nos interesa averiguar. Pero al mismo tiempo, esto también debe servirnos a nosotros para saber los valores que nosotros tenemos.
y a ver cómo le encontramos la forma o el método para poder defenderlos. O sea, defender lo que nos pertenece por autonomacia. Ahora, ¿cómo hacemos? Nos asociamos con los Estados Unidos, vamos a recurrir a España o a Europa que nos dé una mano. Los pueblos originarios pues nos pueden inspirar no solamente que los ayudemos, porque recojamos los valores culturales, el valor moral, en fin, todas esas cosas tan sublimes, pero con eso no se gana una guerra ni se estabiliza un país. Y los chinos o los asiáticos, porque en realidad son los asiáticos, nos prometen algo que realmente nosotros podemos creer que se van a ocupar de venir a resolver problemas sociales de nosotros. En fin, pero eso sí, a nosotros nos está señalando que esta es una vaca, o sea, el continente, que da mucha leche, y que si por 500 años, o sea, del tiempo de la conquista, la voracidad del mundo ha tenido los ojos puestos en América, en todo el continente, y no lo ha sacado los ojos, y se llevan los minerales, se llevaron el oro, se llevan la plata, se llevan el petróleo, se llevan los cereales, se llevan la carne, se llevan todo, pues tendríamos nosotros que organizarnos, como mínimo. Porque el problema es que se llevan todos la riqueza de acá y acá hay cada vez más pobreza. Si se llevaran todo y que dejaran por lo menos instalaciones, todas son instalaciones de metal, de chapa, de madera, que a los 5 años que se van las empresas no queda nada. Quedan los monumentos al abandono. O sea, no dejan nada parado que sea útil para nosotros. Entonces, todas esas cosas a nosotros necesitaríamos que gente más capacitada que nosotros nos explique, o por lo menos nos oriente. Y de esa manera nosotros tendríamos, qué sé yo, la original idea de ver cómo unimos nuestra fuerza para acordar cómo podemos hacer y aunar ideas, pero no por ideales, sino aunar ideas por intereses, o sea, ver cómo podemos vivir mejor. Podemos tener, con tanta riqueza que hay, no puede ser que haya tanta hambre y que se mueran los viejos de inanición porque no tienen medicina, y que los niños se nos vayan a la delincuencia, al delito, y tanta drogadicción, tanto robo, tanta delincuencia. Tendríamos que nosotros buscar gente que piense, que al hablar de culturas haga análisis para que vea qué está pasando, y esos análisis es de suponer que nos van a dar conocimiento. Es decir, bueno, si todo el mundo viene acá, a donde nosotros estamos, y somos los que estamos más jodidos de todos, yo creo que la gente que está dirigiéndonos, pues ya sea peronismo, ya sea comunismo, ya sea socialismo, ya sea el que sea, pues no sé, no nos ha dado resultado, porque han sido buenos una época, han sido buenos 5 o 10 años y después se nos cayó todo al piso. Y entonces, ¿por qué cayó eso? Porque hay cosas muy buenas que hubo acá, muy buenas, y se nos cayó todo. Y entonces, ¿quién es el culpable? ¿Los invasores o nosotros que no nos hemos preparado para defendernos? O por lo menos para sustentar que esta nacionalidad que nosotros creemos y que hoy todavía se pregona a tambor batiente, tenemos capacidad para defenderla o por lo menos para cuidarla. Parece que no, porque cualquiera viene y se llega a la presidencia con 4 o 5 movimientos que haga con la comunicación, con los medios de comunicación masiva. Se hace el poder y se sigue llevando todo. No solo los que vienen de afuera, sino los que de adentro también le cargan el camión. Y yo quería hoy traerte esto tan dislocado y tan absurdo, porque también de esto hace a nosotros. Así que, si te parece, mañana seguimos con otra cosa, pero tenemos que ocuparnos de esto, aunque no tengamos nosotros la capacidad para producir soluciones,
por lo menos sí tenemos capacidad para evidenciar las cosas y decir, mira, esto hay que tratarlo. Ustedes que son capaces, que tienen títulos universitarios, que a ver cómo le encuentran la solución o cómo nos buscan una salida decente y digna. O sea que ni las religiones han podido salvarnos a nosotros. Mañana volvemos a ver, hermano, mañana, ¿eh?